Mis panas, hoy les traigo un nuevo cap de qué hubiera pasado si Izuku es la reencarnación de Zorro el vigilante espadachín. Esta historia me pertenece y vengo a decir que el cap de Izuku por Elizabeth se subirá el día domingo. Hasta eso subiré las otras dos historias. Espero que les guste y que dejen su poderoso like. Comencemos. Los saludos para Eric Fabián Contrera y para todos los que me apoyan y que ven el fanfic. Los personajes del anime, imágenes y canción no me pertenecen. Créditos a sus respectivos autores. No hay nada más que decir. Comencemos con la intro. En el cap anterior vemos a la noticiería informando sobre los héroes que fueron vencidos. Noticiera: los héroes que fueron vencidos son el héroe Krust, el héroe Gran Orca, el héroe Musa y el héroe Eraserhead. Todos los que estaba viendo las noticias se quedaron impactados, ya que vencer tres héroes del top y al héroe Eraserhead era difícil y no le podían creer. Después de eso Izuku estaba con una sonrisa. Izuku: jeje, debo tener más cuidado ya que seguro me tendrán vigilado. Y así pasó un año donde nuestro peli verde mataba a villano y héroes falsos, pero rápidamente, ya que cuando mataba a los héroes, ellos mandaban rápidamente un aviso de ayudas, y él debía acabar rápidamente con ellos. Vemos a nuestro peli verde de 15 años matando a unos villanos. Después de eso se fue a su casa. Vemos a los héroes reunidos. Nada más a Aux. Ya encontraste al vigilante Aux. No está difícil buscarle ya que ha evitado contacto con héroes del top, y las pistas que tenían no ayudaron, ya que creo que cambio de ruta o de lugares para no atrapar. Nefu: veo que el chico no es tonto. Mirko: ¿qué fue, Endeavor? ¿No dijiste que nos ibas a encellar? Seguro que yo le encuentro más rápido que ti y le pateo el trasero. Seguro que no es tan fuerte para que esté escondiéndose contra nosotros. Jaja. Endeavor: cállate. Seguro que le encuentro primero que tú, Mirko. Entonces veamos quién le encuentra primero, ya que ustedes se demoran mucho en encontrarlo. Yo iré con Ryukyu. Ryukyu está bien, suspira, pero ellas no saben que en esa noche iban a encontrarle al vigilante e iban a tener una paliza por confiarse. Jeje. Vemos que todos salen de la reunión. Después de un momento, vemos a Izuku poniéndose su traje de vigilante. Vemos que Izuku estaba matando a algunos villanos, y vemos que Miki y Ryukyu escuchan voces en un callejón, y fueron a ver. Vieron al vigilante. Mirko: detente si no quieres salir lastimado. Izuku: vaya, si es un coneja. Mirko: ¿qué dijiste, mocoso? Izuku: si no quieren salir heridas mejor déjenme ir. Izuku se estaba yendo, pero Mirko intenta golpear a Izuku, pero él esquiva. Izuku intentando golpear por la espalda a tu enemigo. ¿Qué escoria eres, Mirko? ¿Qué dijiste? Izuku: si no me quieren dejar ir tendré que usar la fuerza. Mirko: te venceré rápido. Izuku: veamos si es verdad. Mirko: no te meterás, esta es mi batalla. Ryukyu: está bien. Mirko se lanzó hacia Izuku para golpearle un golpe, pero Izuku esquivó rápidamente. Mirko rápidamente volvió a atacar aceptando un golpe a Izuku que le mandó a estrellarse con la pared. Pensamientos: Ryukyu: pobre, seguro que estará rotos los huesos. Mirko: veo que eres muy débil. Izuku: jajaja, veamos si aguantas esto. Uso la técnica en mi mayonesa. Mirko no pudo esquivar y quedó gravemente herida. Ryukyu está a punto de llamar refuerzos. No llamara a nadie, pero Mirko se levantó. Esto no se acaba. Izuku: veo que aguantaste. Mirko se lanzó hacia Izuku, pero Izuku esquivó fácilmente, pero Mirko aumentó su fuerza y su velocidad tirando varios golpes a Izuku. Izuku pudo esquivar algunos, pero recibió muchos golpes. Mirko pegó una gran patada a Izuku mandándole a volar. Izuku: veo que eres fuerte, te mandaré a descansar. Uso la técnica Shishi Son rápidamente cortándole a Mirko dejándole fuera de combate y gravemente herida. Ryukyu se transformó en dragón llamando la atención de algunas personas que estaban por ahí. Izuku: maldición, debo terminar rápido ya que llamo mucha la atención y seguro vendrá los héroes. Ryukyu intentó golpear a Izuku, pero la esquiva
esquivo pero Izuku no puedo esquivar la cola de Ryukyu, que le mando volar y rompiéndole algunos huesos. Izuku maldición terminaré rápido. Izuku usó la técnica Tatsumaki que Ryukyu no pudo esquivar y fue cortado por el remolino, haciéndole cortes graves y el remolino elevó a Ryukyu y después, dejó que caiga de una altura bien alta, dejándole gravemente herida. Izuku sin perder tiempo, se fue ya que sintió que le rompieron algunos huesos más. Después, llegaron los héroes viendo el estado de las heroínas, rápidamente llevándose al hospital pero nadie se dio cuenta que una persona grabó toda la pelea y subió al internet. Al día siguiente vemos a Izuku en el mueble con unas vendas, viendo las noticias noticiera. Hoy tenemos un video donde vemos a las heroínas Miko y Ryukyu peleando con el vigilante pero ellas dos fueron vencidas. Más información más tarde. Izuku hoy no saldré a patrullar, debo curarme al 100% para que no me ganen, jeje. Vemos en otra parte exactamente en el hospital, vemos a Nefu y Naomasa preocupados de las heroínas, vemos a Recover saliendo. Recover ellas están bien, pero Mirko fue gravemente herida, creo que se recuperará 1 o 2 semanas. Naomasa y Ryukyu Recover ella está bien, no está tan grave, pero se recuperará en 2 o 3 días. Nefu esto se no está saliendo de control, la gente piensa que no están seguros, debemos atraparlos y no se nos complicará más. Naomasa debemos hacer algo con esto, vemos a todos los héroes reunidos excepto a las 2 heroínas. Nefu debemos hacer algo con el vigilante, si no le atrapamos la gente pensará que no están seguros. Gran Orca, ese vigilante es tan fuerte. Maldición Aux, que sabemos sobre el Nefu, no sabemos nada ya que él usa una máscara para ocultar su cara. Endeavor, ese mocoso Aux, yo me encargo de buscar información sobre su personalidad y su vida. Naomasa está bien, te dejamos a cargo Aux. Endeavor, será más fácil buscar yo solo. Después de eso todos los héroes salieron de la reunión y así pasó 2 meses donde nuestro peli verde seguía su patrullaje pero tuvo mala suerte encontrándose con un héroe del top fin del cap. Espero que les guste, si les gustó dejen su poderoso like y compartan el video y comenten si quieren que les salude en este fanfic. Nos vemos en el próximo cap.